Los Mossos intentaron quemar el documento en el que la CIA alertaba del atentado de las Ramblas. El periódico de Cataluña, el diario que publicó la noticia, ha tenido acceso al documento que lo confirma. En agosto, tanto Puigdemont como el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, y el jefe de los Mossos, Trapero, aseguraron que ese documento era un montaje del periódico. Bueno, una policía como los Mossos de Escuadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. Creemos, en referencia al diario El Periódico, que el documento es un montaje que el mismo director, y en una entrevista en Cataluña Radio, reconocía que ha sido fabricado a través de diferentes informaciones. Unos nos preocupamos de gestionar la seguridad y en este caso este periódico parece ser que desde el día del atentado lo que es su prioridad es desprestigiar al Cuerpo de Mossos de Escuadra y dar una exclusiva. Ya la ha dado, hoy da un paso más allá. Y tú deberías dar un paso más allá, camino de Extremera. O sea, que este tío no esté en la cárcel. Que el Forn no esté en la cárcel. Que el otro no esté en la cárcel, sino camino de Copenhague. Es que válgame Dios. Es que válgame Dios. Ya, pero ahí está claro. Estaban mintiendo. Porque una cosa es que la policía cometa un error. Que le den una... Hombre, si te avisa los americanos, alguna información tienen sobre el yihadismo. Alguna información tienen. Y te avisan con tiempo. Pero es que antes les habían avisado sobre el imán, les habían avisado de Bélgica, recuerden. Año y pico antes. Al número 3 de los Mozos. Bueno, al número 1 en realidad. En investigación el número 1, que se desvaneció. Tenían la información. Y se la guardaron. Tuvieron la información esta, la americana, pocas semanas antes. Y se la guardaron. Pero aún podíamos decir, bueno, pues se han equivocado, no valen para policías. Son propagandistas del golpe, pero hombre, no criminales. No, es que negaron que la tenían. Y esto sí ya es un crimen. O sea, equivocarte es normal. Mentir sobre datos ciertos que tenías y como responsable de seguridad no haber utilizado esos datos para salvar la vida de la gente, 16 muertos, eso es un crimen. Por negligencia culposa, criminosa, criminal o como le quieran llamar. ¿Y qué ha hecho la justicia española? Nada. ¿Qué ha hecho la fiscalía? Nada. ¿Qué ha hecho el gobierno? No nada. Seguir pagándole los sueldos a toda esta patulea. Solo por lo de las Ramblas había que disolver ya los Mozos de Escuadra. Y además por su participación en el golpe. Pero han visto a Trapero el chulo, que querían dar una exclusiva. Y tú la exclusiva cantando parábolas de amor en la paella de la Rahola, ¿qué? Traperet. En fin.